subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Se acuerdan cuando leímos Apocalipsis 17:15? ¿Qué les dije a ustedes que son las aguas? Las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esa interpretación la da la Biblia y es el patrón que nos va a servir para poder interpretar parte de este versículo. Me paré sobre las naciones de la tierra, me paré sobre los pueblos, sobre los muchedumbres de la tierra. Ahora, este texto da la impresión que el que se para es Juan, y es que no se ha traducido correctamente. Yo sé que los venezolanos, cuando le quieren decir a una persona que se pongan de pie, utilizan una mala expresión y le dicen, párete, párese. Y cuando tú le dices a un niño en Venezuela, párese, el niño se pone de pie. ¿No es así, Vanessa? Sin embargo, cuando usted le dice a una persona en España, párese, se queda quieto. Y es que pararse no es levantarse. Pararse es quedarse quieto. Y lo que dice el texto es que esta bestia se paró. No es que se levantó. No es Juan el que se está parando. Es la bestia la que se detiene, la que se pone quieta, la que se para sobre la arena del mar. En otras palabras, él sabe que tiene que hacer una serie de cosas, pero hay un momento en que se detiene. Hay un momento en el que se para, no avanza. Se para sobre la arena del mar para que la veamos, para que la contemplemos. Porque si se levanta y sale corriendo, no vamos a percatarnos de muchos detalles. Pero en esta ocasión es como que se detiene el play. Saben que estamos viendo una película, ¡pam! Usted le da pausa y entonces se queda la imagen fija. Ahora se ha parado la imagen, hermanos. Ahora el tráiler se ha quedado en pausa. Y entonces observe los detalles tremendamente significativos de este personaje. Se detiene la bestia sobre las naciones de la tierra, porque sube de entre las naciones de la tierra, y resulta que observamos que tiene 7 cabezas. Por supuesto, es algo metafórico, pero hay que saber lo que significa esto. Tiene 10 cuernos, y fíjese dónde lleva los adornos. En los cuernos. Y sobre una de sus cabezas tiene un nombre blasfemo. Si usted es observador, y yo sé que aquí hay hoy muchas mujeres, y las mujeres generalmente, hay excepciones, son muy observadoras, yo les voy a pedir a ustedes que hagan un pequeño esfuerzo ahora, como esos juegos que hay, saben que hay como 2 dibujos y dice, encuentra las 10 diferencias. ¿Lo habéis visto? Ahora encuentren las diferencias entre el 12:3 y el 13:1. Repito, encuentren las diferencias entre lo que dice el capítulo 12, verso 3 y lo que dice el capítulo 13, verso 1. Porque el capítulo 12, verso 3 dice, se apareció otra señal en el cielo, que era un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Primera diferencia, el color. El color escarlata no aparece en la bestia de Apocalipsis 13:1. ¿Se dan cuenta, hermanas? Ese color no aparece. Otra cosa que tiene igual, el dragón. El dragón es el diablo, la serpiente antigua, Satanás. Otra similitud que tiene Satanás con esta bestia es que tiene igual 7 cabezas. Y también otra similitud es que tiene 10 cuernos. Pero mi pregunta es,
el dragón, ¿dónde tiene los adornos? ¿En las cabezas o en los cuernos? Dice que en sus cabezas tiene 7 diademas. En las cabezas. Pero si usted vuelve a leer Apocalipsis 13:1, dice que es verdad, tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, pero resulta que tiene 10 diademas, no 7, 10 diademas, 10 premios, 10 reconocimientos, no a las cabezas, perdón, no a las cabezas, sino a los cuernos. Las cabezas son imperios. Anote eso, hermana. Anote eso, mi querido hermano. Las cabezas son imperios. Los cuernos son naciones. Anótelo. Los 7 imperios que a lo largo de la historia tuvieron que ver con la historia, con el desarrollo, con la formación, con los ataques que ha recibido el pueblo de Israel. Uno de ellos, Asiria, Egipto, Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos y, por supuesto, también el anticristo. Esos son los imperios que han tenido que ver a lo largo de la historia con la historia del pueblo de Israel. Usted me dirá, bueno, ¿y el imperio maya, el azteca, el inca? ¿No figuran en la Biblia? Los chinos, no, tampoco. Son 7 imperios que han pasado a la historia, pero queda el último, la famosa bestia, con 10 cuernos, que son naciones que de una manera especial van a apoyar al surgimiento, al levantamiento de este personaje siniestro, que aquí Juan lo llama la bestia. En otro capítulo, en otro pasaje lo llama el anticristo. Pablo lo llama, por ejemplo, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. En Daniel se le llama el cuerno pequeño. Estamos hablando de la misma figura, estamos hablando de la misma persona, pero con diferentes nombres. Ahora, miremos las características que va a tener este personaje político que aparecerá, que se manifestará al mundo en los últimos tiempos. Tomemos nota de los datos que se nos da, se vuelve a poner la pausa en la historia para que observemos a quién se parece. Versículo 2. La bestia o la persona que vi se parecía, era semejante a un leopardo. Ahora, para nosotros la palabra semejante nos suena al día de la creación del hombre, de Adán y Eva, porque dice la Biblia que el hombre, aunque no era un pequeño diosecito, no era un dios en miniatura, era lo más semejante al Creador. No en aspecto físico, sino en aspecto espiritual. El hombre fue creado a imagen y semejanza de su Creador. El anticristo se parece a un leopardo. Ahora vamos a definir eso. Pero sus pies, que es lo que nos mueve de un lugar a otro, dice la Biblia, benditos o cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, ¿verdad? Porque los pies es lo que nos traslada de un lugar a otro. Son como de oso. Pero su boca, la forma como habla, es como la boca de un león. Y hay un dato más muy importante. El versículo termina diciendo que el dragón, en el capítulo 12 dice que el dragón es, según el verso 9, la serpiente antigua, el diablo, Satanás. El dragón le dio 3 cosas. Le dio poder, le dio trono y le dio autoridad. Una sede de gobierno implica la palabra trono. Le dio poder, poder militar, poder político, poder espiritual, y le dio autoridad. En estos 2 versículos tenemos una información tremendamente interesante y amplia
de cómo va a ser el personaje que se va a presentar. Ahora, para poder entender el versículo 2, donde aparecen varios animales, como por ejemplo el leopardo, el oso y el león, ustedes tienen que leer sí o sí el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Léanlo, por favor. Porque el mismo capítulo 7 dice de quién se trata el leopardo, el oso y el león. Aunque no están en el Apocalipsis en orden, pero en el libro de Daniel capítulo 7, Daniel vio a una serie de animales que representan a pueblos, representan a países, representan a imperios. Y por ejemplo, usted tiene que anotar ahora, que está tomando nota en esta clase de escatología, que el leopardo es Grecia. Grecia. La única diferencia es que en Daniel capítulo 7 el leopardo aparece con 4 cabezas y aquí simplemente se menciona leopardo. Pero sabemos que el leopardo representa al estilo de vida de los griegos. Ahora hablaremos un poco de ellos. El oso representa en el Antiguo Testamento, ¿y qué le dije yo al principio? Que lo que la Biblia interpreta, salvo raras excepciones, significa lo mismo en cualquier otra parte de la Biblia donde usted vaya a leer. El libro de Daniel capítulo 7 dice que el oso es medo-persa, es decir, los kurdos y los persas, o como se les conoce hoy en día, los iraníes. Los kurdos, un pueblo que en la actualidad no tiene tierra, pero que pelea por tener un territorio, que han sido muy castigados a lo largo de la historia, y los persas, que odian a Israel y que le han jurado su destrucción y que ya han atacado a Israel. Precisamente atacaron a Israel, fíjense qué significativo, el mismo día que los judíos se rebelaron en el gueto de Varsovia, en la Segunda Guerra Mundial. El mismo día, en el mes de abril de este año. Y el león, que solamente aparece aquí como el león, pero que en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7 de Daniel, aparece con alas por la rapidez con la que se movía, con la que atacaba, representa al imperio de los babilónicos. Entonces tenemos que este personaje llamado el anticristo, o aquí la bestia, se va a parecer a un leopardo, a un griego, que le daba una importancia tremenda al aspecto físico, a la intelectualidad, a la filosofía, al deporte, al hedonismo, a todo lo que tiene que ver con aparentar y figurar. Al mismo tiempo va a tener la boca de un persa que parece que habla muy sutil, muy suavemente, pero que te cautiva la forma de hablar, pero por dentro es tremendamente peligroso. Y al mismo tiempo va a actuar como un babilónico, con la soberbia y la arrogancia de un babilónico. Es decir, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Es una mezcla de cultura griega, de cultura persa, de cultura babilónica, 3 imperios que tuvieron que ver muchísimo con la historia del pueblo de Israel. Ahora, lo curioso de esto es que, por ejemplo, los griegos, escuchen bien esto es muy importante y para mí creo que muy interesante, los griegos no destruyeron el templo de Jerusalén, no lo destruyeron, lo reconvirtieron en un centro de deporte, en un auténtico spa, en un gimnasio, y lo decoraron al mismo tiempo con sus dioses, con sus divinidades, con Júpiter, etcétera, etcétera. Por el contrario, los babilónicos sí destruyeron el templo de Jerusalén y se llevaron cautivos a Babilonia una gran masa de judíos que se salvaron de la destrucción de Jerusalén. Y es curioso ver también cómo los persas finalmente fueron los que financiaron la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén.
Por una parte los atacan y después por otra parte financian a través de Ciro, que era un persa, la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. Es decir, tenemos ante nosotros a un personaje siniestro cuya personalidad nos está definiendo claramente la Biblia por nombres de animales que, sabiendo qué animales representan, podemos saber en todo momento cómo se va a comportar este personaje en los últimos tiempos. Ahora, hagamos una pausa antes de avanzar. En los tiempos del rey David, cuando él sube al trono y está primeramente unos años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén, aunque el sueño de David era la reconstrucción del templo de Jerusalén, el Señor lo utilizó para vencer, conquistar y dominar y convertir en tributarios a todos los enemigos que rodeaban al pueblo de Israel. Llámense filisteos, llámense amalecitas o llámense como quieran. David fue el hombre que conquistó más territorio que cualquier otro rey de la antigüedad. No conquistó todo el territorio que se le había prometido a Josué, desde el desierto hasta el gran río Éufrates, pero repito, fue el rey que más territorio conquistó durante su reinado de casi 40 años. Cuando todos los enemigos de alrededor estaban conquistados, dominados, subyugados, entonces se levantó su hijo Salomón, que en tiempo de paz pudo dedicar prácticamente muchos años de su vida a construir el primer templo de Jerusalén. Como la Biblia dice que lo que será es lo mismo que fue, el pueblo de Israel en este momento está en la misma situación de la época del rey David. Por eso los judíos dicen que vendrán dos Mesías. ¿A qué no había oído nunca eso muchos de ustedes? No uno, dos Mesías. David ben Yosef, uno que es hijo de David y uno que es hijo de Yosef. Un Mesías que viene a conquistar a los enemigos y otro Mesías que viene a reconstruir el reino, a implantar la monarquía y a reconstruir el templo. ¿Qué le parece? David, Ben Yosef y Ben David. Muchas gracias, Marisol, gracias. Ben David y Ben Yosef. El hijo de David y el hijo de José. David sin Salomón es como una barca que rema con un solo remo. Salomón, sin el trabajo extraordinario que llevó a cabo su padre, repito, sería como una barca que rema sobre un solo remo. David necesitó a Salomón, Salomón necesitó de David. Si David no logra vencer y derrotar y convertir en tributarios a todos los enemigos del pueblo de Israel, Salomón nunca hubiera podido reconstruir el templo. Construir el templo, no reconstruir, construir el templo por primera vez. Es decir, que ambos se necesitaban. Es interesante notar que este presidente que está en este momento, este primer ministro que está en este momento en Israel, se ha tomado muy en serio derrotar, subyugar a Hamás, a Hezbollah o a quien se le ponga por delante. Pero ese es el objetivo final de Israel, dominar a todos los enemigos y nada más. Y después, cuando se han derrotado los enemigos, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Se pregunta mucha gente, ¿qué va a pasar con Gaza? Pero yo voy más allá. La pregunta es, cuando estos enemigos sean derrotados, ¿ahora qué se espera? El cumplimiento del sueño dorado de Israel, por el cual han estado rogando y suplicando en los últimos 2000 años, construir el templo de Jerusalén. ¿Dónde? En el único lugar del mundo donde se tiene que construir el templo de los judíos, en la ciudad santa de Jerusalén. ¿Y en qué parte de la ciudad de Jerusalén? En el monte Moriah, donde estuvo el primer templo y el segundo templo, que curiosamente fueron destruidos el mismo día, el día
9 del mes Av, pero lógicamente en diferente año. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo una vez viajé a Israel y al volver conté la experiencia que tuve con una persona que se me acercó y comenzó a decirme cosas y a preguntarme cosas y a preguntarme referente a Apocalipsis capítulo 12, que fue el estudio que di hace unos días en Bruselas, explicando quién es la mujer, quién es el niño que nace, quién es el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Se acuerdan? Yo le dije, la mujer es Israel, el niño es el Señor Jesús y el resto de la descendencia, los creyentes, los que tienen el testimonio, el testigo de Jesucristo. Esta persona en el muro de los lamentos me dijo, perseguirán a Israel y después perseguirán a los que guardan el testimonio de Jesucristo, es decir, a ustedes, los cristianos, los hijos de Dios. Me habló de la guerra de Ucrania. Empezarán por Ucrania y luego probablemente se atreverán a atacar a algún país europeo. Y saben que como Europa es, digamos, como un solo continente, en cuanto atacan a un país europeo, teóricamente todos tienen que unirse a defenderlo. Ya se ha hablado de la posibilidad de atacar Noruega, ya se ha hablado de la posibilidad de atacar Polonia, en fin, solamente Dios lo sabe. La cuestión está en que esta persona se ha vuelto a poner en contacto conmigo y hemos tenido larguísimas, larguísimas conversaciones. Él es un ortodoxo judío. Él es el típico judío con su talit, con su kipá, con sus tirabuzones, etcétera, etcétera. Y me comentó hace unos días algo y lo digo porque me dijo, cuéntalo, cuéntalo, porque según sus palabras, no las mías, según sus palabras, a ti te van a escuchar más que a mí. Y tú tienes la posibilidad de hablar a miles de personas, que yo no tengo esa posibilidad. Así que creo que el Señor te te ha escogido para esta hora. Así que habla y no calles. Y por eso me atrevo a decirlo. Él es un judío ortodoxo creyente en Yeshua, creyente en el Señor Jesucristo como nosotros. 100% exactamente igual que nosotros. Cree en la segunda venida del Señor, lee el Nuevo Testamento, ha nacido de nuevo. No hay ninguna diferencia, salvo que es de raza judía, nada más. Me comentó que se le ha propuesto, no hace mucho tiempo, formar parte de un grupo de judíos ortodoxos muy, muy radicales que se han estado armando hasta los dientes con el objetivo de subir en cualquier momento a la explanada de las mezquitas y llevar a cabo una carnicería como nunca antes se podían haber imaginado que se podía haber llevado a cabo. Mi pregunta fue, pero ¿tú sabes la que se puede armar a nivel mundial y en el mismo Israel si eso sucede? Y me dice, lo curioso es que durante años los judíos teníamos prohibida la subida arriba a la explanada a orar, a pasear, pero esa prohibición ya se ha quitado. Ahora podemos subir, lógicamente corremos peligro, pero podemos subir. Y entonces lo que se les ha ocurrido a estos judíos ultraortodoxos es que han llegado a la conclusión de que a lo largo de la historia el pueblo de Israel construyó altares de sacrificio antes de tener el templo de Jerusalén en Jerusalén. Es decir, que no hace falta tener un templo para primeramente tener un altar del sacrificio. Entonces, han hecho un altar portátil, un altar portátil. Se han preparado más de 1.500 coanim o sacerdotes en escuelas rabínicas alrededor de la ciudad de Jerusalén y en otras ciudades para subir en cualquier momento con la excusa de presentar sacrificios
Pero claro, él me decía, tú sabes perfectamente que ese lugar, por todo lo que ahí ha sucedido y se está haciendo, está contaminado. Entonces hace falta hacer el sacrificio de lo que en hebreo se conoce como la pará adumá, el sacrificio de la vaca roja, que es nada más que sacrificar sobre el altar una vaca que tiene todos los pelos de su cuerpo de color rojo, no hay ninguno blanco, ninguno negro, ninguno de otro color, para que esa vaca, digamos, perfecta, sea sacrificada, sea quemada por entero sobre el altar y con las cenizas de esa vaca se rocíe sobre aquel lugar y se purifique de esa manera ese lugar que según ellos ha quedado contaminado. Y me dice, ya hay tres, no una ni dos, tres de esas vacas en Jerusalén preparadas para ese momento. Están más de 1000 sacerdotes preparados. Está el altar portátil preparado. Están las tres vacas preparadas. Solamente tienen que subir y producirse algo que jamás en la historia ha pasado y apropiarse de ese lugar con el objetivo de volver a reconstruir el templo de Jerusalén. Pero para ello hace falta un David, un hombre valiente, un hombre que no le haga caso a nada ni a nadie, que no lo pare nada, ni las amenazas de Europa, ni las amenazas de Biden, ni de nadie, y que sea capaz de enfrentarse con quien sea, de tal manera que pueda debilitar a los enemigos para que puedan subir y reconstruir el templo en poco tiempo, que por cierto ya está todo preparado y dispuesto para llevarlo a cabo en cualquier momento. Están dispuestos a que corran ríos de sangre. Están dispuestos a pagar el precio que sea necesario, porque saben que los tiempos se acortan. Y aunque han mentido manipulando el calendario en 120 años menos, saben que según el relato bíblico quedan 5 años para el transcurrir del desarrollo profético de Dios, según las profecías que ellos han recibido y aprendido de sus antepasados del Antiguo Testamento. Es decir, estamos en un momento de la historia tan trascendental que muchos creyentes no son conscientes de que queda poco tiempo para que lo que hemos leído y predicado durante, yo personalmente, 43 años de mi vida, que se dice pronto, veamos cómo por fin comienzan a cumplirse cosas que eran un sueño, que eran algo impensable, pero que hoy en día son totalmente posibles. Ahora bien, hay un detalle más y es el siguiente. Si me acompañan un momentito, por favor, a Apocalipsis capítulo 9. Ahora vamos a hacer un pequeño alto. En Apocalipsis capítulo 9, por favor, hay una, vamos a decir así, una participación del mundo espiritual muy interesante y es la siguiente. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. El sexto ángel, no el séptimo, ¿saben que hay 7 trompetas? No, no, no. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para, escuche, hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y yo oí su número. Hay 4 demonios que desde los tiempos de Noé están atados. Sí, Apocalipsis capítulo 9, versículos del 13 al 15. 4 demonios que están atados
tremendamente destructivos, que según otro versículo que le voy a dar, Judas capítulo 6, segunda de Pedro 2:4, repito, Judas versículo 6, segunda de Pedro 2:4, están como en una prisión de oscuridad, pero que tendrán una hora, un día, un mes y un año para actuar y producirán una matanza terrible. Es decir, lo que nosotros estamos a punto de ver, si es que el Señor nos permite llegar hasta ahí, nunca nadie jamás en la historia lo ha visto. Nunca nadie lo ha visto. En sueños y en visiones sí, pero tal y como probablemente lo lleguemos a ver nosotros, no lo ha visto absolutamente nadie. ¿Por qué nos hemos animado hoy a tener esta clase con todos ustedes? Porque se ha enseñado durante mucho tiempo que cuando las cosas se pusieran muy feas, muy duras, muy difíciles, la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, no íbamos a estar en el planeta Tierra, sino que el Señor nos iba a llevar a lo que se conoce como las bodas del Cordero, la fiesta de la novia con el amado, con el Señor Jesús. Mientras tanto, la tierra se despedazaba y finalmente nosotros vendríamos. Pero sin embargo, ustedes saben perfectamente que el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, dijo que es a la final trompeta. Y hay 7, no 4 ni 5, sino 7 trompetas. Y él dice en 1 Corintios capítulo 15, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Es como de gusano a mariposa. Todo cambiará a la final trompeta. A la final trompeta. Y hay 7 trompetas en el Apocalipsis, hermana. No una ni dos, hay 7. Y Pablo dice, a la final trompeta, cuando se toque ese último toque de trompeta, y el último toque de trompeta aparece en el libro del Apocalipsis, le digo exactamente dónde. Empiezan en el capítulo 8, ¿verdad? Y nos vamos adentrando en el libro del Apocalipsis y encontramos que las trompetas empiezan en el capítulo 8, versículo 6, saltamos al capítulo 9, ¿verdad? Seguimos por todo el capítulo 9, encontramos a los 2 testigos predicando en la ciudad de Jerusalén y llegamos al capítulo 11, versículo 15, donde oímos el séptimo toque de trompeta. Por consiguiente, a la final trompeta es cuando los muertos en Cristo resucitan y se produce lo que conocemos como el arrebatamiento o la traslación de la iglesia y comienza ese periodo terrible donde el anticristo o la bestia se manifiesta con toda su ferocidad, donde el cordero se convierte en demonio y donde durante 3 años y medio él ejerce toda su autoridad hasta que finalmente, por el resplandor de la venida del Señor, él muere y es enterrado en la ciudad de Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Así que, mis queridos hermanos, si a usted le enseñaron que los cristianos, que los hijos de Dios, no íbamos a estar en esta primera parte de los últimos tiempos, de la última semana, que algún día, si quieren, les doy un estudio sobre la última semana, las características de la última semana o la semana 70 del profeta Daniel, pues permítame decirle que la Biblia nos enseña otra cosa muy diferente, que lamentablemente muchos creyentes han querido ignorar y no entrar nunca en detalle, porque sin lugar a dudas no es nada agradable lo que se avecina sobre el planeta Tierra. Este hermano que me hablaba desde Jerusalén me decía que ellos se están preparando, guardando alimentos, guardando grandes cantidades de agua, para que cuando llegue el momento, como Noé se preparó con suficiente cantidad de alimentos y de provisiones, pues no se lleven las manos a la cabeza diciendo, bueno,
no sabíamos o no nos dio tiempo de prepararnos. Noé fue el encargado de prepararse, él y su familia, para que cuando pasara por el diluvio no se muriera de hambre. Porque recuerden que estuvo un buen tiempo dentro del arca y durante ese tiempo había que beber, había que comer, él y los animales. Así que el arca no solamente era para salvarse del agua, sino para almacenar suficiente cantidad de alimentos para que cuando comenzara a llover con la intensidad con la que comenzó en los días del diluvio, estuvieran preparados y no se murieran ni de sed ni de hambre él y su familia. Por lo tanto, no sería nada imprudente, no sería nada incoherente que nosotros en un momento determinado, pues comenzáramos a tomar a ciertas y determinadas medidas y nos diéramos cuenta de que este mundo en una hora o en menos puede cambiar completamente. De hecho, por ejemplo, los hermanos en Estados Unidos saben perfectamente que un huracán le puede cambiar la vida a una persona en décimas de segundos. Y hace poco han vivido no uno, sino dos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, todo esto que está sucediendo es un anticipo de lo que se avecina. Es como el otro día alguien me hizo una pregunta en Bélgica y la verdad es que le di públicamente gracias al Señor porque yo, y lo digo para la gloria de Dios, y mi Dios lo sabe, en este momento Dios me dio sabiduría, porque le respondí a esta hermana de la siguiente manera. Hermana, cuando usted, por ejemplo, va a ver una película, por ejemplo, en Netflix, hay muchas películas que antes de usted verlas, hay lo que se llama un tráiler. Y usted pone un tráiler que dura unos minutitos y usted más o menos se hace una idea de la película que está a punto de ver o no. La Biblia nos da tráiler. Usted puede ver un poquito lo que va a pasar, lo que no va a pasar, quién va a morir, quién no va a morir, dónde será, cómo no será, quién atacará. Hay como un tráiler, un anticipo. Y hermano, lo que pasó el 7 de octubre en Israel es un tráiler. Uno de los que han muerto, líderes de Hamas, dijo que lo que pasó el 7 de octubre va a pasar 1 millón de veces más, que no se arrepienten de nada, sino que eso es lo que le espera a todos los infieles. Por lo tanto, estamos viendo trailers de una película de 7 años, o si lo prefiere, de 3 años y medio, terrible, pero estamos viendo anticipos de lo que le espera a la humanidad. Y mientras algunos están casándose y dándose en casamiento, como en los días previos al diluvio, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será como en los días de Noé. Personas que no son conscientes de la realidad espiritual que estamos viviendo. Porque cuando hay mucho conflicto, cuando hay mucho conflicto bélico, mucha guerra, es un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. Ustedes saben que yo he dicho muchas veces, y lo reitero, que lo natural es un simple reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. Es decir, usted observa a cualquier punto de la Tierra y lo que está pasando es un conflicto espiritual que se refleja en lo natural, como cuando usted pone su mano y se refleja su sombra. La sombra no es su realidad, la realidad es su mano, pero la sombra habla de una realidad. Por lo tanto, nosotros vivimos en un mundo de sombra, vivimos en un mundo material, pero no se olvide que el mundo espiritual es aún más real y existió antes del mundo en el cual nosotros vivimos hoy en día. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis nos habla de la procedencia, de la personalidad, del vocabulario, del modus operandi del anticristo, para que nosotros podamos saber en todo momento cómo el enemigo tiene un plan paralelo al plan de Dios. La ventaja de todo esto es que nosotros sabemos, gloria a Dios, cómo termina la película. Esa es la gran tranquilidad y la gran confianza y la gran paz que sentimos en nuestros corazones, que ya hemos visto el final de la película, ya hemos visto quién gana y quién pierde,
Ya hemos visto el destino del diablo y hemos visto el destino de la iglesia. Y por lo tanto esto nos tiene que traer un ánimo y una fortaleza espiritual que tiene que desterrar el miedo totalmente de nuestros corazones. Porque la palabra de Dios tiene tanto, tanto poder que acartona, que petrifica a nuestros enemigos. Y podría contarles algunas experiencias. Pero la palabra de Dios es tan poderosa que si en algún momento de la historia la iglesia ha necesitado refugiarse, sumergirse, meterse en la palabra, es ahora. Por eso es el sistema que están utilizando los 66 millones de musulmanes en Europa. Sembrar dudas en cuanto a textos de la Biblia que no están muy claros o que aparentemente presentan contradicción. Ellos no van directamente a hablarte del Corán. Ellos no van directamente a hablarte de Mahoma o del Islam. Ellos comienzan a decir, ¿sí? ¿Eres cristiano? ¿Y por qué la Biblia en Mateo dice una cosa y en Juan dice otra? ¿O en Daniel dice esto y en Apocalipsis dice otra? Ellos están dedicando cada año más dinero en preparar misioneros que cualquier otra religión del mundo. Porque ellos saben perfectamente lo que dice la Biblia, lo que dice el Corán, y por eso atacan con la duda, sembrando duda. El mismo sistema que Satanás le metió a Eva en el jardín del Edén cuando le dijo, no morirás, Dios te ha mentido, no es verdad lo que Dios te dijo. Le sembró la duda le entró la tentación y ya todos conocemos el resto de la historia. Hermanos queridos, tenemos que estar preparados, velad y orad para que estas cosas no nos sorprendan como ladrones en la noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, un tiempo marcado por ti, Dios mío. Oramos, Señor, que en este tiempo final haya un mayor derramamiento de tu Santo y Divino Espíritu y que el fuego de Dios arda en cada uno de nuestros corazones. Amén. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gracias, Señor, por este tiempo. A ti damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.